primero. Aquí viene mencionado la palabra arcángel. Y también están en Judas 1:9, ahí se menciona. La Biblia solamente nos menciona 3 arcángeles. Solamente hay 3 nombres de arcángeles. La Iglesia Católica metió otros 2, pero recordemos que esos libros que fueron añadidos no son, de hecho son apócrifos. Entonces, la Biblia, el canon bíblico que nosotros tenemos, menciona 3. El primero es Miguel. Miguel luchó con Satanás. Y su nombre significa ¿quién es como Dios? El segundo nombrado es Gabriel, que se le presentó a María y José. Y su nombre significa Dios es mi fuerza. Y el tercero, Luzbel, que después se convirtió en Satanás. Su nombre significa luz bella. Estos son 3 arcángeles. Oye, tengo una duda. ¿Por qué entonces en Ezequiel 28, cuando lo está describiendo, lo nombra como querubín, grande y protector, no como arcángel? Recordemos que es lo que ahorita yo le estoy diciendo es el rango de los ángeles. Bueno, el rango más alto de los ángeles, porque después se nombran este tipo de diferencias de ángeles, porque están los querubines y los serafines. En ese libro de Ezequiel se menciona como querubín porque lo está nombrando la forma que él tenía. Ahorita lo vamos a ver porque querubín significa los cercanos. O sea, que se encontraba cerca de Dios. Por eso es que lo nombran querubín protector, porque los querubines se encargan de la protección de Dios. Dios es soberano, pero pues los pone para que haya una figura de gobierno, de autoridad. Entonces, por eso es nombrado querubín, porque ahorita lo vemos, dice, querubín viene del hebreo querub, que significa cercanos o próximos. O sea que son los ángeles que están más cerca de Dios. Ajá. Y estos son nombrados en Génesis 3. No lo vamos a leer, es cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén y dice que Dios puso querubines guardando el árbol de la vida y una espada de fuego que se movía. Ezequiel 1, del 1 al 10, nombra al querubín. Del 3 al 22 son nombrados también en esa visión de Ezequiel. No lo vamos a leer porque es demasiado, pero aquí los querubines en esos libros de Ezequiel los describe con 4 alas, tienen ojos en todas partes, tienen cara de león, cara de águila, cara de becerro y cara de hombre. ¿Por qué tienen diferentes tipos de caras? Porque están haciendo una representación de la creación de Dios y de cómo la creación lo adora, porque lo vemos en esos pasajes de Ezequiel que son descritos con 4 alas, tienen pezuñas como de toro, 4 patas. Y cuando son descritos, después menciona que ellos decían y ellos cantaban: Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Por eso es que tienen esa representación, porque la creación también alaba y adora a Dios. Y en el cielo son representados así. Los más cercanos a Dios son los que están, de hecho en la visión de Ezequiel los menciona que están abajo del trono de Dios, están ahí cerca de Dios. Entonces, así son los querubines. Ellos sí tienen alas. Y luego viene el último rango, o la última descripción de estos tipos espirituales, que son los serafines. Aquí los representan como bebitos con alas, la Iglesia Católica. Pero nos vamos a dar cuenta de que son bien diferentes. Viene del hebreo sarafim, o del plural sharaf,
y significa ardiente, serpiente ardiente. Muchas veces estos tienen 6 alas, con 2 se cubren los pies, con 2 se cubren los ojos y con 2 vuelan. Muchas veces son representados con serpientes, porque la palabra serafín del hebreo sharafín, shara significa serpiente y fin significa ardiente. Entonces son representados también como serpientes en fuego con alas. ¿Recuerda Quetzalcóatl cómo era? ¿Recuerda la serpiente que engañó a Eva? ¿Cómo era? Son representados de esa manera. ¿Se acuerda de los dragones en China? ¿Cómo son? Entonces estos seres espirituales de maldad son así representados. También son representados como un cuerpo de humano, pero ardiendo, no se nota el rostro porque está ardiendo en llamas, pero tiene 6 alas. ¿Los ángeles tienen alas? No. ¿Cómo son? Personas. ¿Cómo es el querubín? 4 alas, cara de hombre. Y el serafín como serpiente o una persona con 6 alas. Y aquí les puse Isaías 6:2 y del 14 al 29. También se les representa, o por eso se les puso ese nombre, serpiente ardiente, porque la serpiente, ¿qué hace? Tiene veneno, y ese veneno quema, arde. Por eso se les puso ese nombre, porque son representaciones de algo ardiente. ¿Y cómo es la santidad de Dios? Es ardiente, y lo vemos en el libro de Isaías, cuando Isaías es presentado, en Isaías 6, es llevado al cielo, y ve a Dios el trono, y dice, yo tengo que morir. ¿Y qué se le pone en sus labios? Un carbón encendido, que lo purificó. Entonces la santidad de Dios es purificadora, es algo que quema, es algo que absorbe, es como el sol. Podríamos representar la santidad de Dios como el sol. Es inaccesible, porque lo vimos desde el Génesis, que desde que pecó el ser humano, había esa separación. La gente tenía que usar a los sacerdotes para acceder a Dios, pero quien entraba a la presencia de Dios, cuando tocaban el arca, ¿qué pasaba? Morían, porque eran personas indignas, impuras, no habían sido justificadas. Por eso es que la santidad de Dios es así representada, como el sol quema. Mientras más te acercas a Dios, más te destruye. Por eso tuvo que venir Jesucristo para purificarnos. Es ese carbón que nos tocó, nos purificó, y ahora podemos acceder al Padre. Vemos otra representación de la santidad de Dios cuando está Moisés en la peña y dice, Señor, quiero verte. Y dice Dios, solamente vas a ver mi espalda, pero todavía te tienes que meter en esta cueva y de reojo me vas a ver. ¿Y qué pasó? Vio solamente la espalda de Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? Su cara resplandeció del impacto de la santidad de Dios. Aquí les traje unas representaciones de los ángeles. Se le presentaron a Abraham. El serafín, digo que es representado con un ser ardiendo o una serpiente con alas. Tiene 6 alas, 2 se cubre los pies, los ojos, y con 2 vuela. ¿Por qué es así representado de 6 alas? ¿Se acuerda de la historia de Moisés cuando está en la zarza? ¿Qué le dice Dios? Quítate tu calzado, ¿por qué? Tierra es santa. Y los ángeles, los serafines, son representados con 6 alas, porque ellos se sienten indignos de ver la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios como Moisés. Entonces por eso son representados así los serafines. Y los querubines, cara de ángel, cara de humano, de león, de toro. Entonces es poco, ya lo van a ver más desarrollado más adelante, y van a leer todos los pasajes como vienen. Imagínense, 300 veces va a leer donde aparece un ángel.
Vamos a Hechos 38, donde estábamos. No, Hechos 5, 38. Ya me está juzgando. No lo leamos, ya lo vimos. Es cuando Gamaliel se pone de pie. Les dicen, da los ejemplos de los dos personajes que jalaron gente. Y después dicen, déjelos libres. Y si es de Dios, permanece. Y si no, pues no. Gamaliel aconsejó a los sacerdotes calmarse y dejar a Dios encargado del futuro del movimiento de los seguidores de Jesús. Ahora bien, no es bueno tomar este consejo de Gamaliel como algo normativo para la iglesia. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a volver a leerlo. Ya estoy en Romano yo. ¿Qué dijo Gamaliel? Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O donde dice que si es de Dios. Dice, mas si es de Dios, no lo podréis descubrir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En el 39. Entonces, ¿qué nos dice el manual? Que no es bueno que tomemos eso como norma y que hagamos, no, pues déjalo servir, si es de Dios va a permanecer y si no, pues va a ser quitado. Nel. Dice el manual, no. En primer lugar, Gamaliel no era creyente, no tenía el Espíritu Santo, entonces ese consejo no lo podemos tomar. Segundo, hay movimientos falsos, como los testigos de Jehová y los mormones, que han crecido rápidamente y han permanecido, pero ¿son de Dios? Entonces, si permanece una cosa, no quiere decir que es de Dios. Por eso, en esa instancia Dios usó el consejo de Gamaliel para el bien de la iglesia naciente, pero no podemos aplicarlo a todas las situaciones. Entonces, hermano, no aplique eso. Mejor póngase a orar. Señor, lo pongo en tus manos, tal cosa o tal hermano. Porque muchas cosas el reino de Satanás sigue moviéndose en el mundo, pero no quiere decir que es de Dios. Entonces algo que permanece no quiere decir que es de Dios. Entonces no apliquemos este consejo de Gamaliel. Luego vamos a ver una nota importante de lo que dijo Gamaliel. Los ejemplos históricos de Gamaliel que él dio han sido conflictivos, ya que los dos nombres a quien se refirió, Teudas y Judas, aparecen también en Josefo, otro historiador de la misma época, en orden contrario. Judas mucho antes que Teudas. ¿Por qué lo puse? Porque es increíble cómo la palabra de Dios, hay muchos libros que fundamentan acontecimientos históricos, y vemos cómo aquí Lucas nombra lo que Gamaliel dijo. Y este Josefo, que es un historiador no creyente, también los menciona. Entonces nos damos cuenta de la fiabilidad de la palabra de Dios. Por eso es fiable. Porque los acontecimientos que están en la palabra de Dios son históricos. Luego va a haber lo antropológico, la antropología en la Biblia, y se va a sacar de onda, porque son muchas cosas en donde la palabra de Dios está sustentada. ¿Qué dice Hechos 5:41? Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es lo que le decía, ¿no? Qué tremenda actitud de los apóstoles, saliendo gozosos. Ya me golpearon, pero voy a seguir predicando el evangelio, ¿no? Nosotros ya hasta los andamos demandando. Y es lo que dice el manual. Es asombrosa la fe y el atrevimiento de esos creyentes. La reacción normal habría sido sentir miedo o lástima. Pobrecitos, los golpearon. ¿Cómo se sentiría usted en semejante situación? Ya no le pregunto, ya su cara me lo dijo todo. Pero estas personas están dispuestas a lo que fuera necesario para servir a Dios. Su deseo era obedecer el mandato de Cristo y ser fieles testigos. Ellos no se gozaban por las situaciones que pasaban a su alrededor. Ellos se gozaban porque ellos podían seguir
predicando el Evangelio. Y muchas veces, ¿cuál es nuestro motor de vivir? Que si tengo dinero, que si estoy bien con mi familia, que si tengo todo lo que necesito. Pero la fuente de nuestro gozo debe de ser Cristo. Porque todas las demás cosas se van a acabar. Por eso es lo que dice Jesús: no pongan su mirada en las cosas de aquí abajo, donde el orín y todo se corrompe. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Por eso muchas personas se divorcian y ya la mujer se está suicidando, o el varón se está suicidando porque puso su felicidad en una persona. ¿Y qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Tenemos que poner nuestra confianza en Cristo, porque el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? No pasarán. Cuando comparamos la timidez de muchos creyentes hoy, que no quieren compartir su fe con la familia, el jefe de trabajo o el vecino para evitar ser ridiculizados, vemos que la iglesia actual le falta mucho. Hay que orar a Dios con el mismo denuedo que vemos los primeros creyentes. Hay que enseñar estos pasajes para animarlos a seguir el ejemplo dado aquí. Por eso es que estamos estudiando esto, porque tenemos que dar ejemplo. Y ya al final, y todos los días en el 42 de Hechos 5, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. Entonces vemos que ellos, otro resumen que aquí nos da Lucas. Segundo problema interno, ¿cuál fue el primero? Ananías y Zafira. Y ahora el segundo, la envidia. Aquí no somos envidiosos, ¿verdad, hermano? Que el de alabanza es mejor que el de usted, el ministerio de usted. No hay eso, ¿va? Vamos a Hechos 6 del 1 al 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Permeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué vemos, hermano? Un pleito. Podríamos decirlo entre iglesias o ministerios. No, es que a este ministerio sí le dan y al de nosotros no. Qué testimonio. Y sí hay, pero en otras iglesias. Aquí no pasa eso, hermanos. Juan 13 del 34 al 35, no lo busque. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La resolución de este problema que está pasando es la falta de amor. Porque ¿qué es la envidia? ¿Sabe qué es la envidia? ¿O no sabe?
¿O nunca lo he experimentado? ¿Cuál era la problemática en la iglesia? Es que esas viudas sí les dan y a las de nosotros no nos dan, decían. Porque recordemos que en este tiempo, ahorita lo vamos a ver, la iglesia estaba conformada por judíos. Pero había una mezcla de judíos, no judíos completamente, ahorita lo vamos a ver, que eran los samaritanos. Muchos creyentes empiezan a mirar a sus hermanos en la fe para ver si están amando como deben amar. O sea, ¿qué dice el manual? Nos enfocamos en, mi hermano sí me está amando, mi hermano Ángel sí me ama a mí. ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no hace? Mi pastor ni me ama porque no viene a visitarme. O mi líder, mi líder no me ama porque no me toma en cuenta. Porque yo le doy opiniones y no me hace caso. ¿Y qué está viendo la gente? O muchos cristianos. En si mi hermano me ama a mí, en él. Pero ¿qué dice Jesús? Él quiso que cada uno de nosotros empezáramos a mirar dentro de nuestro propio corazón, preguntándonos, ¿estoy amando a mis hermanos como debo de amarles? ¿Qué dijo Jesús en este pasaje de Juan 13:34? No que veas si tu hermano te está amando, sino que tú estás amando a tus hermanos, no los demás, no tu hermano, no el de al lado, no el pastor, no el líder, tú. ¿Tú estás amando o no estás amando? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Podríamos evitar muchos problemas internos en la iglesia si empezáramos a examinarnos a nosotros mismos en cuanto al amor, en lugar de examinar a los demás. Con eso la iglesia Miexneslalpan, gloria a Dios, sin problemas. Si cada uno de nosotros nos examináramos, yo estoy amando a mi hermano, mi líder no me hace caso, pero yo lo estoy amando. ¿Le voy a tomar importancia que no me haga caso? No, yo lo sigo amando. Porque a mí me pasa con mis papás. Son pastores, hermano, son sus pastores. Muchas veces no me hacen caso. ¿Por qué? Porque están pensando en la iglesia. Porque está el ministerio. Porque el viernes hay junta de líderes y ahí se va a ver. Ahí se va a ver el amor de muchos líderes, hermano, el viernes. Ya le quemé, ¿no? Pero ahí se va a ver si de verdad aman. Porque muchos ya no nos toman en cuenta o nos remueven de un lugar y ¿qué hacemos? La constancia con la que venías mengua. Cuando debería de motivarme, si a lo mejor hice algo malo, pues me voy a esforzar y voy a dar lo mejor de mí. Ya no voy a estar, pero me voy a esforzar por ser mejor cristiano, no por servir en un ministerio. Ese debería de ser nuestra respuesta. Entonces, hermano, ¿cuál es la solución a este problema de envidia? El amor. Y es para todo, hermano. Todo se soluciona con amor. ¿Qué decía Jesús? De hecho, ¿qué dice Proverbios? La respuesta calmada apaga la ira. Porque alguien que no ama, ¿qué hace? No, pues ya le da un cachetadón o se la regresa, ¿no? Le regresa a su jefa. Pero alguien que ama, ¿qué hace? Tranquilo. En la lección de los 7, porque después vemos que los discípulos propusieron una solución, que pues ellos no podían estar encargándose de todo, sino que escogieran a 7 personas para que se encargara de esos problemitas, de que, ay, es que me miró feo,
pues ahí están los líderes. El pastor a la predicación y a la enseñanza. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? No lo digo yo. Es bueno considerar que las exigencias a los 7 hombres eran requisitos espirituales y no humanos. A veces buscamos a las personas más aptas en el sentido humano. Un diploma, experiencia, talento, carisma. Y no consideramos relevante si es alguien que se dedica a buscar a Dios y agradarle a Él con su vida. ¡Qué tremendo, hermano! Porque es lo que hacemos, la neta, como líderes. Y yo le estaba leyendo y dije, perdóname, Señor. ¿Qué es lo que hacemos? Tú sí cantas, vente. Tú no, o sea que se puede. Pero el que canta no viene a sus clases. ¿Quién sabe cómo es en su casa? Y el que no canta es fiel en la iglesia y da carácter de cristiano. Y aquí están nombrando cualidades espirituales y muchas veces no tomamos en cuenta esas cualidades espirituales. Es por eso que nuestros pastores, a través de Dios a través de los pastores, han puesto esas reglas ahora en los líderes. Porque antes, quien viniera, quien estuviera dispuesto, va, éntrale. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Antes era por gracia, ahora tienes que dar fruto. Vienes a tus clases. ¿Cómo les fue en su examen? ¿No se los han regresado? Entonces, antes sí les daban chance. Pero ¿cómo estaba su vida de muchos líderes? Yo me pongo, por ejemplo, primero. Que yo antes en la prepa era, me decían el oso por morboso, les dije la otra vez, ¿no? Venía, cantaba, pero ¿qué daba? Ahora han puesto reglas. Si ahorita nos pusiéramos, le dijera, pastor, deme su lista de asistencia de todos los viernes que ha dado líderes y que los líderes han venido a la oración para pedir por su ministerio, mínimo. O tal vez no por su ministerio, porque ha de estar bien chido, pero que oren por su iglesia, por los que no son salvos. Páseme su lista, pastor. ¿Y cuántos estaríamos? Muchos reprobaríamos. ¿Por qué? Porque ahora Dios está haciendo crecer a la iglesia. Y hay mucha gente que viene y que sabe un buen de cosas y a lo mejor sabe muchas cosas, pero las sabe equivocadas. Hay gente preparada para ministrar a esa gente. Y era lo que nuestro pastor nos decía antes. Dios puede ahorita mandarnos 5,000 personas a la iglesia, pero hay líderes que los capaciten. Hay gente lista. Por eso se dan clases, para que todos los que van a las clases los domingos o los miércoles, ¿qué les decimos? Cada uno de ustedes es un líder y se les está enseñando, porque va a venir más gente y ahora te va a tocar a ti. Después a usted le va a tocar estar aquí dando clase a los cabezones de segundo. Entonces, hermano, vemos cómo así somos. Y Dios ahora está moviendo las piezas. Antes sí, te dio chance, gracia. Pero ahora, ¿cómo vas? Porque si no vas bien, ni modo, fórmate. Entonces, por eso es importante lo que acabamos de leer, esta lección de los 7. Segundo problema externo: más persecución y mayor progreso. Datos de esta transición. Número 1, provee una transición del ministerio exclusivo en Jerusalén y especial a judíos al ministerio principalmente fuera de Jerusalén, a personas que no eran judías. Entonces vamos a ver la transición de que antes se predicaba a puros judíos y ahora a los gentiles. Gloria a Dios, somos de esos. Número 2, provee el discurso más largo de Hechos, que es el de Esteban. El espacio que Lucas dedica al discurso de Esteban muestra que es muy importante para el desarrollo de la historia de la iglesia.
Número 3, provee una defensa bíblica de algunos de los puntos que separaban la religión judía de la iglesia primitiva, porque los judíos se sentían bien acá, ¿no? Se sentían como hijos de pastor, ¿no? Es que yo soy hijo de pastor, no me toquen. Ay, yo mismo me digo, ay Señor, perdóname. Ya voy a poner las pilas. Vamos a Hechos 6, del 8 al 11, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando. Eran montoneros estos chavos, Estaba solo Esteban, y solo el Esteban les estaba dando cátedra. Dice en el 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Es lo que les digo, los jóvenes somos bien tremendos, y por fe que muchos Estebans hay aquí en la iglesia, así poderosos. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, y como no pudieron, pues vamos a echar una mentira, ¿no? Que está hablando mal. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, y le arremetieron y le trajeron al concilio, y le pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un... no mal. Yo lo leo y digo, quiero ser como Esteban, Señor. Porque lo están juzgando, lo están criticando. ¿Y cuál es la actitud de Esteban? Casi como la de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Así, una cara tranquila, amorosa. ¿Cómo estaría usted? Es la pregunta del millón. ¿Cómo estaríamos nosotros? Que eso es falso, y que fuego en el nombre de Jesús. Estaríamos bien locos. Pero ¿cuál es la actitud de Esteban? Por eso, manches, hermanos, por eso es que esta historia de Esteban nos anima y nos quebranta, porque lo terminan matando. ¿Qué dice el manual? Uno de los grupos más importantes en el cristianismo del primer siglo fueron los cristianos judíos de habla griega, también llamados judíos helenísticos. Esteban, Felipe, Apolos, que son nombrados en Hechos 18 del 24 al 19:1, y Pablo son representantes sobresalientes de este grupo, o sea que eran judíos que hablaban griego. Por eso las epístolas y todo esto está escrito en griego. La iglesia de Antioquía, compuesta primordialmente por judíos helenísticos, fue un centro misionero y teológico. El impulso misionero a los gentiles se originó allí, y la idea de salvación por fe, no por la línea genealógica, también empezó allí. Como eran judíos que eran influenciados por esas tradiciones griegas, fue que por eso el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Qué dice Hechos 6? Creo que ya lo leímos. Dice: es interesante especular sobre la fuente de información que el evangelista usó para exponer los detalles resaltados y el contenido del discurso de Esteban, porque aquí Lucas no estaba presente. ¿Quién estaba presente? De hecho, ningún apóstol estaba presente, solamente estaba Esteban, pero había escondidito, había otro. ¿Sí se imagina quién es? ¿Quién estaba ahí escondidito? Saulo. Porque todavía no era. ¿Y qué estaba haciendo? Era el que estaba preparando atrás de... ¡Que me lo vivo! ¡Préndale fuego! ¡Mátenlo! Ahí estaba Pablo, pero no era cristiano. Pues lo que van por... ¿Cómo es que Lucas
narró tan detalladamente esto de Esteban si no había nadie? Dice, sabemos de los pasajes donde Lucas usa primera persona plural, dando a entender que él acompañó al Pablo en algunos viajes en unos años después de ese momento. O sea, la forma en la que está escrita en algunas partes está escrita en forma plural, haciendo saber que Lucas estaba presente, pero aquí no estaba Lucas. Entonces Pablo del Saulito estuvo presente en el juicio y martirio de Esteban. Lo vamos a ver más adelante. Y parece que el discurso lo afectó profundamente. Es posible que estos detalles vengan del propio apóstol Pablo. Entonces, quien le contó el chisme a Lucas fue Pablo, porque ese discurso y esa forma de cómo estaba Esteban lo impactó. Bien. Esta es la parte que vamos a leer un poco más. Hechos 6, del 16 al 53. A ver si necesito que me ayuden porque ya se me está secando la garganta, hermano. Un hermano que me ayude del 16 al 24, por favor. Lo leo en voz alta. Hechos 6, 16. ¿No es el 7? Llega el 15 Ah, sí, perdón, me equivoqué. en su Biblia. No me juzgue, ámeme, acuérdese. 6, 16 al 24, por favor. 7, ¿no? 7, perdón. Segunda. No todos. Desde el 1. ¿Desde el 7:1? 7:1 al 16. Dice, defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo a Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, metieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Alguien del 17 al 24, hermanos, por favor. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto,
hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey usando de astucia, con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero cuando expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el vestir a sus hermanos, visitar a sus hermanos y a los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y les ponía en paz, diciendo: varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. ¿Alguien del 30 al 40, por favor? Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para libraros. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Alguien del 41 al 50, hermanos, por favor? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dio a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió